A lo largo de la historia, nuestro planeta ha estado completamente cubierto de hielo al menos 2 veces, desde la tierra congelada de Groenlandia hasta sus descubrimientos enigmáticos. Estas son cosas que los científicos encontraron en Groenlandia que han sido sorprendentes y difíciles de predecir. Número 5. La superficie congelada. Groenlandia es una isla enorme, más de 3 veces más grande que Texas, que cubre aproximadamente 836.000 millas cuadradas. A pesar de su tamaño, solo viven allí 56.000 personas, lo que le da la densidad de población más baja del mundo. La mayor parte de Groenlandia es demasiado fría para que la gente viva allí, debido a las temperaturas gélidas. Sin embargo, la costa suroeste se beneficia del efecto de calentamiento de la corriente del Golfo, lo que da como resultado temperaturas más suaves que la convierten en un lugar más cómodo para vivir. Aquí reside aproximadamente 1/3 de la población. En el centro de Groenlandia, las temperaturas siempre están por debajo de cero, por lo que la nieve nunca se derrite, sino que se va acumulando. Cuando cae nieve fresca sobre la capa de hielo de Groenlandia, comienza siendo ligera y esponjosa, con una densidad de aproximadamente 50 a 70 kilos por metro cúbico. A medida que cae más nieve, el peso comprime las capas inferiores, haciéndolas más densas. A una profundidad de más de 80 metros, las burbujas de aire en la nieve no pueden comprimirse más y se convierte en hielo glaciar sólido. Groenlandia tiene la asombrosa cantidad de 1.100 kilómetros cúbicos de hielo que ha existido durante cientos de miles a millones de años. Pero Groenlandia no siempre fue tan helada. Debajo de todo ese hielo hay una enorme isla rocosa que alguna vez estuvo llena de vida, con valles, ríos y muchos lagos. Incluso hoy en día, no toda Groenlandia está cubierta de hielo. En la parte más meridional de Groenlandia se encuentra el valle de Tsingwa, la única zona boscosa de la isla. A medida que las temperaturas sigan aumentando, este valle verde podría ayudar a que la vegetación se extienda a otras partes de Groenlandia, haciendo que poco a poco la isla vuelva a ser verde. En 1966, científicos militares estadounidenses perforaron casi 1 kilómetro de hielo en el noroeste de Groenlandia y descubrieron algo sorprendente: una mirada a una época en la que la tierra era exuberante y llena de invernaderos. Encontraron ramitas, hojas y plantas fósiles raras que estaban increíblemente bien conservadas. Estas plantas están tan bien cuidadas que parecen liofilizadas. Cuando se les agrega un poco de agua, parece que podrían haber sido congeladas ayer. Hace unos 400.000 años, Groenlandia no era el lugar helado que es ahora. Tenía bosques de abetos y tundra, vastas áreas planas que son demasiado frías para los árboles, pero que albergan plantas resistentes y de bajo crecimiento. Hoy, este paisaje helado actúa como una cápsula del tiempo, ofreciéndonos una mirada poco común a los antiguos ecosistemas de Groenlandia. La gruesa capa de hielo que cubre Groenlandia actúa como una manta, protegiendo el suelo de debajo del frío intenso y del viento de arriba. Mientras tanto, el calor interno de la Tierra calienta el suelo desde abajo. En algunas partes, la capa de hielo está firmemente adherida al suelo helado, lo que la hace estable. Pero cerca de los bordes, donde el hielo es más delgado, la base se ha descongelado, creando una capa de tierra húmeda. Esta agua puede hacer que el hielo fluya más rápidamente, lo que podría acelerar su derretimiento. En este momento, la capa de hielo de Groenlandia se está derritiendo a un ritmo asombroso de más de 200.000 millones de toneladas por año, suficiente para llenar casi 91 millones de piscinas olímpicas. Si la capa de hielo se derritiera por completo, podría aumentar los niveles globales del mar en unos 23 pies, causando graves daños a las zonas costeras de todo el mundo. Un estudio de 2019 reveló que alrededor de 680 millones de personas viven en regiones costeras bajas y que todas ellas podrían verse afectadas por un aumento de ese nivel del mar. Para 2050, la cifra podría superar fácilmente los 1.000 millones. Actualmente, Groenlandia está perdiendo más hielo del que está ganando. Aunque llevará mucho tiempo que todo el hielo se derrita, la escala de la capa de hielo es enorme, tanto que su peso ha creado una depresión en el centro de la isla, que se encuentra a unos 300 metros por debajo del nivel del mar. No es la primera vez que ocurre algo así. Hace unos 20.000 años, un peso enorme de las capas de hielo empujó partes de la Tierra hacia la corteza. En aquel entonces,
Las capas de hielo cubrían muchos lugares del mundo, incluidos Escandinavia, el Ártico y grandes sectores de los Estados Unidos y Canadá. Ahora está sucediendo algo fascinante en estas zonas. Imagine la superficie de la Tierra como un colchón gigante con memoria de forma. Cuando se presiona hacia abajo, se hunde, pero cuando se quita la presión, vuelve lentamente a su forma original. Del mismo modo, a medida que las capas de hielo se derriten, la tierra debajo comienza a elevarse, mientras que las áreas cercanas se hunden para adaptarse. Este proceso es muy gradual. Algunas regiones aún se están recuperando, mientras que otras, como la costa este de los Estados Unidos, seguirán hundiéndose durante miles de años. En comparación con otras partes del mundo, estas regiones tienen un riesgo mucho mayor de experimentar un aumento del nivel del mar. Número 4. Secretos bajo el hielo de Groenlandia. Hoy en día, Groenlandia está lejos de ser verde, pero los científicos han logrado mirar debajo de su superficie helada y descubrir secretos que la isla ha mantenido ocultos durante siglos. En 2013, descubrieron un cañón enorme bajo el hielo. Este cañón se extiende a lo largo de 740 kilómetros, tiene unos 9 kilómetros de ancho y alcanza una profundidad de unos 800 metros. Es más de una vez y media más largo que el Gran Cañón de Arizona, que tiene 445 kilómetros de largo. Hasta el momento, es el cañón más largo que se haya encontrado en la Tierra. Aunque ahora no se puede ver, este cañón está enterrado bajo miles de millones de toneladas de hielo. Es probable que el cañón se haya formado por un enorme río que fluyó allí hace unos 2 millones de años, excavando el lecho de roca durante las frecuentes inundaciones. Hoy en día, todavía canaliza el agua derretida de debajo de la capa de hielo hacia el mar. Hace mucho tiempo, Groenlandia tenía un enorme lago que cubría un área de 700 kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Rhode Island y Delaware juntos. Este lago era alimentado por al menos 18 arroyos y alcanzaba profundidades de hasta 243 metros. Hoy en día, el antiguo lago es una depresión llena de sedimentos que conserva pistas de una época en la que el agua, no el hielo, daba forma al paisaje de Groenlandia. Durante décadas, los estudios de radar que penetran el hielo han revelado una red de cadenas montañosas debajo del hielo. Estas montañas se elevan miles de metros sobre el nivel del mar con crestas afiladas y valles profundos que influyen en el movimiento de la capa de hielo sobre el hielo que adquiere la forma de estas montañas ocultas. Además, hay fiordos sumergidos, canales profundos tallados por fuerzas glaciales que van desde cientos hasta más de 1000 metros de profundidad. Los glaciares de Groenlandia están siempre en movimiento, y sus caminos están influenciados por estas montañas ocultas que actúan como obstáculos. Dirigen el flujo del hielo derretido, afectando a su velocidad y dirección. Los fiordos también sirven como rutas para que los icebergs viajen desde los glaciares hasta el océano. La cubierta helada de las islas esconde más que solo una historia misteriosa. También esconde una gran riqueza de recursos naturales. Los estudios geológicos sugieren que elementos de tierras raras y metales preciosos podrían estar enterrados debajo del hielo. Estos elementos, como el neodimio, el disprosio y el europio, son esenciales para fabricar productos electrónicos modernos, sistemas de energía renovable y tecnología avanzada. El suelo bajo el hielo de Groenlandia también podría contener metales valiosos como oro, plata y platino. Y hay algo de agua. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida contienen más del 68% del suministro de agua dulce de la Tierra. La geología única de Groenlandia ofrece un gran potencial para la energía geotérmica, que es una alternativa limpia y sostenible a los combustibles fósiles. La energía geotérmica aprovecha el calor que se eleva de forma natural desde el interior de la Tierra. En Groenlandia, el flujo de calor a lo largo de la costa oeste es 3 veces superior al promedio de la isla, lo que la convierte en un lugar ideal para este tipo de energía. A diferencia de la quema de combustibles fósiles, la energía geotérmica produce muy pocos gases de efecto invernadero, lo que la convierte en una solución prometedora para reducir las emisiones de carbono. Algún día, Groenlandia podría convertirse en un actor clave para lograr un futuro sin carbono. Además de sus recursos, Groenlandia nos sorprende con sus maravillas naturales. En 2010, los científicos descubrieron extrañas formaciones bajo la capa de hielo.
Inicialmente, pensaron que podrían ser montañas fantasma como las de la Antártida, pero estaban equivocados. Estas formaciones, conocidas como esculturas de rollo de gelatina, son enormes estructuras de hielo que se elevan unos 3.000 pies y tienen un grosor de 3.300 pies, tan grandes como los rascacielos de Nueva York. Hay muchas de estas esculturas, y su tamaño da una pista del enorme espacio entre el hielo y el lecho de roca que hay debajo. Las enormes formaciones de hielo de Groenlandia son bastante inusuales. En lugar de estar hechas de capas planas, como cabría esperar, están retorcidas o enrolladas, y podrían tener hasta 120.000 años. Los científicos han utilizado un radar para encontrar estas estructuras de rollo de gelatina a solo 6 millas debajo de la superficie de hielo blanco de Groenlandia. Durante mucho tiempo, la gente pensó que el hielo de Groenlandia era como un pastel de capas formado por capas de nieve apiladas unas sobre otras, pero a medida que excavas más profundamente, descubres que las capas no son planas. En cambio, el hielo parece haber sido doblado y plegado muchas veces. Esto sucede porque el hielo se forma de abajo hacia arriba. Cuando el hielo se derrite y luego se vuelve a congelar, es un poco como construir un castillo de arena. La arena húmeda que agregas en la parte inferior se endurece y forma las capas de abajo. De la misma manera, el hielo agrega capas a medida que se vuelve a congelar, creando una estructura compleja y plegada debajo de la superficie plana. Este proceso ha estado ocurriendo durante cientos o incluso miles de años. Pero aún más fascinante es que debajo de esta enorme capa de hielo hay algo aún más antiguo. Cuando Groenlandia todavía era un bosque templado lluvioso, fue golpeada por un asteroide de aproximadamente 9 millas de ancho. El impacto fue probablemente millones de veces más fuerte que una bomba atómica, lo suficientemente potente como para provocar terremotos masivos de magnitud 9 y enormes incendios forestales. Afortunadamente, este evento ocurrió después de que los dinosaurios ya habían desaparecido y mucho antes de que los humanos aparecieran en la Tierra. El asteroide creó lo que ahora llamamos cráter Hiawatha, que tiene unos 30 kilómetros de ancho y está enterrado bajo 915 metros de hielo. Fue descubierto en 2018 y su ubicación fue crucial para comprender su historia. El cráter está ubicado en el borde noroeste de la capa de hielo. Un arroyo que fluía desde debajo del hielo transportaba sedimentos que mostraban signos de haber estado expuestos a un calor intenso. Al analizar estos granos de arena, los científicos pudieron determinar que el impacto ocurrió hace unos asombrosos 58 millones de años. Número 3. Vida antigua en Groenlandia. Los científicos han dado un salto increíble al pasado, retrocediendo 2 millones de años con sus descubrimientos en el hielo de Groenlandia. Imagine una época en la que los mamuts vagaban por la Tierra y los primeros humanos apenas comenzaban a dejar su huella. Esa es la era de los fragmentos de ADN encontrados en el sedimento de la edad de hielo del norte de Groenlandia. Este hallazgo hace retroceder el récord de ADN antiguo en 1 millón de años, lo que demuestra cuánto progreso estamos logrando en el estudio de la vida antigua. El ADN fue descubierto en la formación Kop Copenhagen, un tesoro congelado de vida antigua enterrado bajo capas de hielo. Este ADN antiguo nos habla de un ecosistema que existía cuando el clima era entre 10 y 17 grados más cálido que el actual. Es como abrir una cápsula del tiempo hacia un mundo que desapareció hace mucho tiempo, lleno de criaturas que apenas podemos imaginar. El análisis ha revelado especies como renos, liebres y mastodontes que alguna vez prosperaron en los antiguos paisajes de Groenlandia. Este descubrimiento mejora nuestra comprensión de la biodiversidad pasada y nos da una imagen vívida de la Tierra hace millones de años. Un estudio reciente en las actas de la Academia Nacional de Ciencias revela algunas noticias preocupantes. Los investigadores que examinaron núcleos de hielo de una base del ejército estadounidense en Groenlandia descubrieron que la capa de hielo de Groenlandia, una enorme capa de hielo que ha perdurado durante mucho tiempo, podría derretirse mucho más rápido de lo que pensábamos. Esto no es solo un problema de los osos polares o del Ártico. Si esta capa de hielo se derrite rápidamente, podría tener graves consecuencias globales. La capa de hielo de Groenlandia contiene suficiente agua para elevar el nivel del mar en 20 pies a medida que nuestro planeta se calienta. Si esta enorme capa de hielo comienza a derretirse, ciudades como Nueva York,
Londres y Shanghái podrían terminar parcialmente bajo el agua. Pero el hielo no solo insinúa un futuro sombrío, también contiene pistas sobre el pasado. El estudio muestra que la capa de hielo de Groenlandia desapareció durante un periodo cálido en el último millón de años. Esto nos muestra que el clima en la Tierra cambia en ciclos y que Groenlandia es especialmente sensible al calentamiento. Ahora nos enfrentamos a un momento crucial de cambio global que se ha acelerado por las actividades humanas. Los secretos encontrados en el hielo son más que un mero interés científico. Son una súplica desesperada de nuestro planeta. A medida que descubrimos más sobre el hielo, también aprendemos sobre nuestro futuro potencial, que podría verse amenazado por el aumento del nivel del mar si no actuamos ahora. Este descubrimiento enfatiza lo importante que es abordar el calentamiento global para evitar un aumento grave del nivel del mar. No todos los secretos helados de Groenlandia son advertencias. Algunos ofrecen posibilidades emocionantes. A medida que profundizamos en los misterios helados de Groenlandia, descubrimos conexiones sorprendentes. Los paisajes helados de Groenlandia se parecen a las crestas que se encuentran en Europa, una de las lunas de Júpiter. Estas similitudes son más que simples coincidencias. Insinúan la presencia de agua y hielo que podrían cambiar nuestra visión de la vida en nuestro sistema solar. En Groenlandia, los científicos han encontrado formaciones inusuales llamadas crestas dobles, que se parecen notablemente a las de Europa. Estas crestas son especiales porque sugieren que hay charcas de agua líquida más cerca de la superficie de lo que pensábamos. Estas charcas poco profundas podrían haberse congelado y descongelado con el tiempo, creando condiciones que podrían sustentar la vida. Si la vida puede existir en las charcas heladas de Groenlandia, también podría ser posible en Europa. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para futuras misiones espaciales como Europa Clipper de la NASA, que tiene como objetivo explorar la superficie helada de Europa e investigar estas charcas poco profundas. Si en estas bolsas de agua se esconde vida, podría ser similar a lo que encontramos bajo el hielo de Groenlandia. Estos descubrimientos nos ayudan no solo a entender nuestro pasado, sino también a imaginar nuestras posibilidades futuras en el espacio. La exploración del hielo de Groenlandia continúa y hay mucho más por descubrir. Groenlandia sigue siendo un sitio vital para la investigación científica, una pizarra en blanco que aún no ha revelado todos sus secretos. Los científicos se están preparando para nuevas misiones para aprender más sobre el pasado oculto de Groenlandia y su posible impacto en nuestro futuro. Cada descubrimiento agrega una pieza al rompecabezas de la compleja historia de nuestro planeta, y esperamos con entusiasmo más revelaciones innovadoras de este tesoro helado. Número 2. Impacto del derretimiento de los glaciares. Los glaciares contienen la mayor cantidad de agua dulce en la Tierra, almacenando el 75% de ella. Hoy, cubren aproximadamente el 10% de la superficie del planeta. Durante la última edad de hielo, los glaciares cubrían aproximadamente el 32% de la Tierra. Hay dos tipos de glaciares: los glaciares alpinos, que se forman en las laderas de las montañas y fluyen lentamente por los valles, y los glaciares continentales, que son enormes capas de hielo que cubren grandes áreas. El glaciar más grande que existe es el glaciar Lambert en la Antártida, que tiene unos 100 kilómetros de ancho, 400 kilómetros de largo y 2,5 kilómetros de profundidad. Las dos capas de hielo más grandes, la de Groenlandia y la de la Antártida, constituyen más del 99% del hielo glaciar del mundo. Nuestro planeta contiene una enorme cantidad de hielo, que se estima que oscila entre 25 y 30 millones de kilómetros cúbicos. Es tan grande que incluso con una gran imaginación es difícil de imaginar. En 2019, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas publicó un importante informe sobre el océano y el hielo. Este informe atrajo la atención mundial. Demostró que incluso los glaciares pequeños suman una enorme cantidad de pérdida de hielo. Por ejemplo, entre 2006 y 2015, Groenlandia perdió alrededor de 280.000 millones de toneladas de hielo cada año. Otros glaciares de todo el mundo perdieron 220.000 millones de toneladas anuales, mientras que la Antártida perdió 155.000 millones de toneladas durante el mismo periodo. Estas cifras son enormes y tienen un gran efecto en el nivel del mar. El aumento promedio del nivel del océano en los últimos años ha sido de 3,6 años.
Esto puede parecer pequeño, pero los cambios climáticos se acumulan gradualmente y pueden acelerarse de repente. Las predicciones sugieren que el derretimiento de los glaciares probablemente se acelerará, y la NASA predice un aumento del nivel del mar de 90 centímetros en el futuro cercano. Los científicos de la Universidad de California, Irvine, han predicho que si los glaciares de Groenlandia se derritieran, el nivel del mar aumentaría 7,4 metros. Si la Antártida se derritiera, el aumento sería de 58 metros. Si todos los glaciares de la Tierra se derritieran, el nivel del mar aumentaría unos asombrosos 65 metros. Esto cambiaría drásticamente nuestro mundo. Los modelos de cambio climático predicen que todas las áreas costeras del mundo acabarán sumergidas por el aumento del nivel del mar. Esto alterará drásticamente las formas de los continentes a medida que grandes extensiones de tierra desaparezcan bajo el océano. Por ejemplo, Florida desaparecerá, y los Países Bajos, que han luchado durante mucho tiempo para mantener el mar a raya, finalmente perderán esta batalla. Dinamarca y gran parte del norte de Europa se enfrentarán a destinos similares. San Petersburgo quedará bajo el agua, y Venecia finalmente se hundirá. El mar Caspio, que actualmente es un lago gigante, ya que no está conectado con el océano, se convertirá en un verdadero mar. Una vez que los glaciares se derritan, el Mar Negro se expandirá, cubriendo partes del Cáucaso y creando un nuevo estrecho del Bósforo para conectarse con el océano, duplicando su tamaño. China sufrirá graves inundaciones y perderá grandes áreas de tierra en manos del mar. Vietnam y Filipinas también se verán muy afectados, ya que una parte importante de sus tierras quedarán sumergidas en Sudamérica, lo que provocará cambios drásticos que cambiarán la forma del continente. El río Amazonas en Brasil desaparecerá y será reemplazado por un golfo inmenso que alterará la apariencia de la Tierra. Los ríos Paraná y Uruguay, en la parte sur del continente, se convertirán en una bahía, lo que hará que Buenos Aires y las áreas circundantes hasta 100 km tierra adentro desaparezcan. En comparación con otros continentes, África será el que menos tierra perderá. Sin embargo, esto no es motivo de celebración, ya que el aumento del nivel del mar también aumentará las temperaturas, lo que hará que muchas partes de África sean inhabitables. Ciudades como Alejandría y El Cairo en Egipto serán engullidas por el mar Mediterráneo en expansión. En Australia, el derretimiento del hielo y los glaciares creará un nuevo mar interior. La mayor parte de la estrecha franja costera donde viven muchos australianos quedará sumergida, lo que cambiará drásticamente el paisaje. Aunque algunas predicciones digan lo contrario, las formas de los continentes no cambiarán hasta el punto de ser irreconocibles. Si alguien viajara al futuro, seguiría viendo los contornos familiares de Australia, tanto de América como de África. En los nuevos mapas, sin embargo, se sorprendería y confundiría con la Antártida. La forma que conocemos hoy es solo una ilusión creada por nuestro clima actual. En realidad, si se eliminara todo el hielo de la Antártida, solo sería visible una colección de islas grandes y pequeñas. A medida que los casquetes polares sigan derritiéndose, la Antártida podría quedar cubierta de agua o convertirse en un vasto grupo de islas. Este derretimiento tendrá un gran impacto en los océanos. La mayoría de los glaciares están formados por tierra y contienen enormes cantidades de agua dulce. Cuando toda esta agua se derrita, se mezclará con el agua salada del océano, lo que hará que los océanos sean menos salados. Esta caída de la salinidad podría provocar graves problemas ecológicos. Muchas especies marinas, tanto vegetales como animales, podrían no sobrevivir al cambio. El delicado equilibrio del ecosistema marino podría verse alterado, provocando la muerte de algunas especies, mientras que otras prosperarían sin control. Este desequilibrio podría desencadenar una reacción en cadena, resultando en un desastre ecológico global, tanto en ambientes oceánicos como terrestres. La disminución de la salinidad del océano también afectará a las aguas subterráneas. A medida que suban los niveles del mar, el agua salada penetrará más profundamente en el suelo, haciendo que los suelos sean más salinos y complicando la agricultura. Los cultivos podrían tener dificultades para crecer en estas nuevas condiciones. Además, una caída en la salinidad del océano podría ralentizar o incluso detener las corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo, que ayuda a calentar el norte de Europa. Número 1.
El derretimiento de los glaciares también trae otros problemas. El hielo se ha acumulado durante cientos de miles, incluso millones de años, acumulando toxinas de erupciones volcánicas y otros desastres. A medida que los glaciares se derritan, estas toxinas se liberarán en el océano y la atmósfera, lo que podría causar daños. Además, el permafrost contiene sustancias peligrosas, incluidos virus antiguos, bacterias y posiblemente desechos nucleares. A medida que se descongele, podrían surgir estas amenazas, lo que plantearía riesgos adicionales en el caos del cambio global. Grandes partes de Sudamérica, India, África, el norte de Australia y el sudeste asiático podrían volverse demasiado cálidas y duras para que la gente pudiera vivir allí. Esto podría suceder incluso antes de que se hayan derretido todos los glaciares. Consideremos cómo podría verse afectada la duración del día. Puede parecer que la duración del día no tiene nada que ver con el derretimiento de los glaciares, pero el calentamiento global podría influir en la forma en que gira la Tierra. Por ejemplo, la enorme presa de las Tres Gargantas en China, ubicada en el río Yangtze, ya ha ralentizado la rotación de la Tierra. Si bien este cambio es minúsculo, no es cero. Cuando los glaciares se derritan, el agua se desplazará desde los polos hacia el ecuador, debido a la rotación de la Tierra. Este cambio podría hacer que la Tierra gire más lentamente, agregando de 10 a 20 segundos a cada día. En la actualidad, aproximadamente el 40% de la población vive cerca de la costa, a alturas de hasta 70 metros sobre el nivel del mar. A medida que suba el nivel del mar, las ciudades costeras e islas enteras quedarán sumergidas. Lugares como los Países Bajos y Japón podrían desaparecer. Los gobiernos están gastando miles de millones de dólares para retrasar estas inundaciones, pero, con el tiempo, la gente tendrá que trasladarse al interior, abandonando las abarrotadas ciudades costeras. A medida que más gente se traslade al interior, las zonas habitables se verán superpobladas, lo que provocará problemas de superpoblación. La inundación de puertos con mucha actividad como Calcuta y Shanghái provocará tanto sufrimiento humano como pérdidas económicas. La destrucción de la infraestructura portuaria perturbará el comercio mundial y será necesario reconstruir todos los puertos. La industria pesquera necesitará cambios importantes y gran parte de la tierra fértil estará cubierta de agua, lo que afectará a la agricultura y al suministro mundial de alimentos. El derretimiento de los glaciares no ocurre por sí solo. Es parte de un conjunto más amplio de cambios que ocurren a escala global. Este problema implica causas graves y efectos de largo alcance. A medida que continúa el calentamiento global, afectará a los ecosistemas, la salud humana, los medios de vida, la seguridad alimentaria, el suministro de agua y el crecimiento económico de numerosas maneras. A medida que se derrite más hielo, más agua fluye hacia la Tierra, lo que hace que las costas sean inhabitables. Un equipo de científicos, que incluye antropólogos, ecologistas y expertos en cambio climático, elaboró un informe detallado. Después de una extensa investigación y modelización del cambio climático global, su artículo, Future of the Human Climate Niche, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, captó la atención mundial. Se estima que para el año 2070, las áreas de la Tierra donde la temperatura promedio supera los 29 grados centígrados crecerán del 8% al 19% de la superficie terrestre del planeta. Se espera que este aumento sea pronunciado a medida que aumenten las temperaturas. Para ponerlo en perspectiva, 29 grados centígrados es aproximadamente la temperatura promedio del desierto del Sahara. El informe advierte que las temperaturas no solo aumentarán en las regiones desérticas actualmente deshabitadas, sino también en áreas densamente pobladas con altas tasas de natalidad. Si bien algunos científicos sugieren que el derretimiento de los casquetes polares podría traer beneficios menores, como la apertura de nuevas rutas de navegación u oportunidades mineras, estos son solo pequeños aspectos positivos en comparación con las enormes pérdidas. Por ejemplo, el derretimiento del hielo podría abrir nuevas rutas marítimas entre el norte de Europa y Asia, reduciendo las distancias de navegación en un 40% en comparación con la ruta del Canal de Suez. Sin embargo, estas rutas actualmente solo son utilizables por barcos rompehielos durante periodos cortos de verano. El derretimiento de los glaciares también podría revelar nuevos recursos como petróleo, gas, cobre
y níquel en el Ártico y Alaska, que actualmente son inaccesibles. A pesar de estas oportunidades potenciales, el enfoque principal debería estar en abordar los desafíos del calentamiento global. Necesitamos desarrollar y utilizar tecnologías energéticas más limpias y reducir nuestra huella de carbono para prevenir desastres futuros. Afortunadamente, aún estamos a tiempo de hacer cambios positivos. Con determinación y esfuerzo, podemos evitar un futuro terrible y asegurar un mañana mejor. Como hemos aprendido, debemos trabajar para proteger las regiones heladas de la Antártida para evitar descubrir peligros potenciales ocultos bajo el hielo. Nos vemos en el próximo video.